Saludos amigos y amigas, de nuevo su programa Orientación Magisterial que se transmite todos los lunes por esta magnífica plataforma La Voz Docente Media de la Asociación Dominicana de Profesores, su canal de YouTube oficial. Hace unas semanas habíamos hablado de que el Comité Ejecutivo Nacional tenía en carpeta la grabación de varios programas especiales, entre ellos la grabación de una clase, digamos, didácticamente pensada, didácticamente desarrollada, y estamos ya en esa ruta. Hoy vamos a hablar de los momentos de una clase. Vamos, digamos, a iniciar este programa del día de hoy. Es digamos que será una serie porque tendremos varios programas con este tema, con el propósito de hacer un aporte a los miles de docentes que van a evaluación del desempeño en el mes de octubre. Es sumamente importante, amigos y amigas, que presten atención a esta serie de, digamos, 3 o 4 programas que estaremos desarrollando a partir de hoy con momentos de una clase o, digamos, los tiempos claves para una clase efectiva. Y justamente en el día de hoy tenemos al maestro de maestros, Marcos Vega. Marcos, saludos. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Qué Dios. bueno. Gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es una plataforma dirigida a maestros y maestras y público en general que la ADP ha puesto, digamos, en marcha desde el 14 de abril y para nosotros es un altísimo honor que nos acompañe en este programa de una serie de 3 a 5 programas que estaremos haciendo con alrededor de una clase didácticamente planificada, didácticamente desarrollada. Y antes de entrar al tema, Marcos, el público quisiera saber quién es Marcos Vega. Gracias. Bueno, yo me atrevo a estar aquí y he aceptado con gusto venir porque tengo un largo recorrido en el aula. Yo me hice maestro normal en lo que era la Escuela Normal de Félix Evaristo Mejía, por allá, por los años 73, 70 y tal. Inmediatamente me gradué, fui insertado al sistema como profesor de primer curso en la Escuela Juan Bautista Zafra de Los Minas y me entregaron un primer curso para alfabetizar. Desde que se corrió la voz, todas las madres iban allá y pedían que con los niños se me lo entregaran. Mi aula estaba repleta de niños y yo fui alfabetizador casi 8 años. Luego pasé también, simultáneo estaba en lo que era la Escuela San Vicente de Paul, que era un colegio privado. De ahí pasé a la Escuela Anexa República de Guatemala porque fui llamado por la directora de la Escuela Normal. En su momento fue en Santa Muñoz. Y como yo me había graduado y había dejado le llaman impronta. A eso, una impronta de que daba unas clases muy bonitas, que yo sabía pintar, que yo era muy dinámico, que ayudaba mucho a las estudiantes. Que tienes una letra bellísima. Sí, letra escribirme. Entonces me fui insertada allá en la escuela anexa para ser maestro, modelo, dar clases modelo. Bueno, luego tú también entraste más tarde, después que tú fuiste alumno y después te integraste para beneficio de la comunidad de la Escuela República de Guatemala. Y ahí yo fui siendo maestro de quinto, sexto. En Los Minas fui maestro de cuarto y de tercero y de primero fue que más duré 8 años. Después en sexto duramos un poquito más y de ahí pasé a la formación ya de los maestros a un nivel ya, todavía era nivel medio porque las escuelas normales eran nivel medio hasta el año 1997, que fue la última promoción como consecuencia del plan decenal. Sí. Fue y la ley general. La ley del año 97, pero que del 93
las escuelas normales empezaron a ser modificadas Sí. para que había que ser bachiller para entrar. Así Por es. eso yo digo entonces que ya era nivel superior ya. Sí. Y ahí me he quedado, de todos modos, sigo siendo profesor porque yo voy a las escuelas como profesor de prácticas pedagógicas todavía y veo todo el proceso, estamos muy actualizados. Y por eso acepté el reto de hablar de los momentos de una clase hoy día de cara al año 2025 y todos los lineamientos de la política educativa, toda la adecuación al currículo que se le han hecho ahora, pues en base a ese tema podríamos conversar. Es decir, que estamos, amigos y amigas, compañeros, compañeras, ante un formador de maestros y maestras. Específicamente, bueno, todo lo que tiene que ver con el currículum, pero su fuerte es la práctica docente. Y con él justamente vamos a hablar de los momentos de una clase. Y me gustaría, Marcos, que entráramos por ahí. ¿Cuáles son, digamos, didácticamente los momentos de una clase hoy en día? Sí, los especialistas separan 3 momentos claves. Los investigadores, después de ver toda una clase rutinaria de, digamos, 45 minutos, 50 como máximo, y la clase tiene un momento cumbre, es el inicio. Hay que cuidar el inicio de clase. Es importantísimo. Ahí hay unos requisitos, hay unas condiciones que hay que crear. Inmediatamente el profesor tiene su inicio de clase, agotado unos minutos, pueden ser 5 o 6, no mucho, pero que hay son minutos de calidad. Luego viene el gran desarrollo del cuerpo de la clase, donde el profesor con los otros estudiantes desarrollan, logran construir conceptos, logran el aprendizaje que se aspira. Tenemos unas competencias tales. Entonces, en esa parte del desarrollo es donde el profesor y los estudiantes tienen la mayor participación. Y una vez agotado esa parte del desarrollo, el profesor, todo profesor deja al final un espacio para hacer un gran cierre. Vamos a verlo por parte porque tienen como características muy especiales. Entonces tenemos 3 momentos. Correcto. Que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces vamos a ver, Marcos Vega, profesor, ¿qué se recomienda al profesor o a la profesora hacer al inicio de una clase? El inicio de clase es fundamental porque hay que crear las condiciones para que el estudiante focalice su atención en lo que vamos a hacer. Porque como seres humanos, los estudiantes llegan a la escuela, llegan de un ambiente distinto, de experiencias en cada hogar. Algunos vienen con unos problemas, otros vienen distraídos y otros están cansados. Y a veces están en lo de ellos. Y por eso, en inicio de clase, una de las tareas principales es focalizar la atención de los muchachos hacia una temática. ¿Y cómo logramos eso? Exacto. Llamar la atención. ¿Cómo logramos? Así mismo es. Atraerla. Hay algunas sugerencias para eso. Por ejemplo, hay que conocer el campo psicológico y el campo de la comunicación. Hay que crear, el profesor debe conectar con el sentimiento de los estudiantes. Si él conoce sus valores, sabe de sus necesidades, es muy probable que eso facilite la motivación de inicio. También la confianza, la seguridad. Desde un principio, el estudiante debe sentirse, me siento bien en esta clase. La profesora empezó bien, creo, diciéndole palabras agradables, diciéndole que confía en ellos, que entre todos vamos a tener vamos a pasar una hora muy, muy, muy agradable y que vamos a tener buenos resultados. Ellos entienden que hay unas expectativas. Entonces ellos tratan de llevar todo su interés hacia el tema. Ya sea que la maestra lo ponga en la pizarra o presente un recurso didáctico. Pero es fundamental cuidar ese inicio. Para lograrlo, ahí entra en juego lo que se llama la motivación. Okay. La motivación es cuando tú atraes la atención del alumno. Y esto lo podemos hacer despertándole curiosidad. Él dirá, ¿qué vamos a tratar? O la maestra saca debajo del brazo un periódico, mire, vamos a ver, él lo sorprende. Entonces, eso lo hace volver
ponerse en lo que estamos, porque la profesora trajo una novedad, hay una novedad, eso es fundamental. También variar, bueno, como ustedes están en fila india, hoy yo quiero, de entrada, el profesor puede cambiar romper la esa organización. organización. Eso forma parte de un buen inicio, crear unas buenas condiciones y romper los esquemas y la rutina. Okay. Los maestros somos muy rutinarios porque dime tú, Eduardo, un año entero dando clases, se repiten unos estilos de trabajo y lo que llamamos zona de confort. Sí. Yo llego muy bien, tiro mi cartera aquí, ya hago lo mismo y hasta los muchachos nos relajan. Tú verás cómo venga la maestra, ella va a venir, mira, pone la cartera allí, nos va a saludar de esta manera y nos cogen la seña, como decimos. Sí. Tenemos que romper eso para que ellos sientan la novedad. Eso es parte del inicio de clase, crear condiciones inesperadas. Le robamos entonces, la atención. En esta parte, sí. Profesor Marcos, es bueno también destacar que se formulan unas preguntas para como atraer esa atención y se anuncia el propósito de esa clase. Muy ¿Es bien. Así, profesor? Así mismo, ¿eh? Hay que hacerle saber qué vamos a hacer, para que el muchacho no dice, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Por dónde que nos lleva el profesor? Sí. Hay que situarlo, decirle qué vamos a tocar. Muy bien. Entonces, la mejor forma es con las preguntas, porque dinamizan, crean participación. El estudiante se para las orejas y dice, concha, y si me debo responder a la pregunta. La profesora o el profesor hace uso de las preguntas desde que empieza, de que termina la parte del inicio. Bueno, también me quedó atrás, Eduardo, decirte que en la parte del inicio de clase hay que cuidar la comunicación. El campo comunicativo ayuda a que los estudiantes vengan hacia nosotros, focalicen, es como ese foco en la película Spoiler que dieron. Sí. Eso, en los clubes nocturnos hay un foco enorme y lo ponen allá y el artista está allá y toda la luz va hacia él. Solamente. Entonces, que los alumnos, si logramos que todos esos cerebros apunten acá, eso es lo que se aspira, es una metáfora, ¿verdad? Sí. Que todos apunten acá. Entonces el profesor, la profesora, en esta primera parte, tanto del campo psicológico como de la comunicación, hay que cuidarlo, o sea, hay que cuidarlo y le preguntamos sobre, vamos a ver las experiencias que ellos traen, vamos a recuperar esas experiencias previas. Muy de moda, es una estrategia. Recuperación de experiencias porque el estudiante previas. habla de lo que ha vivido, Claro. él habla, tiene confianza para expresarse y hay estudiantes más tímidos que otros, pero cuando tú le haces preguntas que le hacen conversar sobre experiencias recientes que él ha vivido, las expresan. Y ya como que rompemos el hielo, ya estamos todos alineados. Ahora vamos a empezar. Okay. Por eso tú me dices que las preguntas, entonces ya vienen preguntas puntuales. Ok. Vamos a meternos en materia ya. Entonces, sí. El profesor, la profesora debe utilizar la pregunta porque es una de las formas, yo no sé cómo llamar, estrategia, técnica, para lograr la participación. Porque recordemos que nosotros somos los que vamos a provocar el aprendizaje. Nosotros no vamos a hablar mucho, hablamos poco. Vamos a guiarlos. Hay que darle el espacio a ellos, que ellos se expresen. Por eso las preguntas se utilizan para que ellos participen. Dinamizarla. Sí, dinamiza el ambiente. La discusión. Sí, y también variamos porque ellos esperan que tú vas a hablar. ¿No? Tú en vez de tú hablar, le hacen la pregunta. Sí. Pero me sorprendió. Entonces, vamos a ver, hoy ¿cómo estamos hoy? A 9 de junio. Hoy es 9 de junio. Bueno, el día primero se empezó una temporada. ¿Quién recuerda? ¿Cuál temporada? Temporada, sí. Este profesor lo sorprende, que no esperaban eso, porque hoy el profesor va a hablar de sociales. Claro. El profesor va a hablar de la Tierra y todos los fenómenos atmosféricos, ¿verdad? Y él quiere irle llevando con temas que ellos han vivido. Ellos están viviendo y han visto en la prensa que el gobierno ha anunciado tantos huracanes, que algunos son poderosos, ¿qué tal? Entonces, cuando el estudiante habla, el profesor le pregunta, para que hablen experiencias, conseguimos mayor participación. Mientras que son preguntas y esa pregunta a veces medio odiosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí, en su momento, podemos, porque las preguntas, igual que ahora el currículum tiene, el diseño curricular dice que los contenidos son conceptuales, que son ¿qué?
procedimental, el por qué. Ajá. Tenemos que ir siempre a un segundo Al nivel. por qué. No quedarnos con el qué. Exacto. El qué es una simple respuesta. Pero Sí. tú preguntas por qué. Ahí entran las neuronas a conectarse. Hay una energía ahí. Los neurocientíficos hablan de eso. Y esa es una de las funciones de nosotros. Sí. Que ese cerebro se lubrique, se engrase, que se active con preguntas de ese tipo. Claro. Que van a los por qué. Justifique tu respuesta, amplía esto. Sí. Que no es una simple respuesta De sí, no. de un concepto. Claro. O muy elemental, una sola palabra. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Sí, pero Sí. ¿qué implica eso? Pues ¿A dónde, claro. a dónde nos ¿Por lleva? qué es el padre? ¿Por qué es él y no otro? Exactamente. ¿Y por qué tenemos tres? Eso es un debate Sí. tremendo. Es un tema hermoso. Muy bien. Es muy importante Sí. lo que Marcos está señalando, porque las preguntas no podemos dejarlas tampoco a la improvisación. No, en el momento hay que que pensar, estamos hay que- haciendo el plan, entonces yo tengo que ir pensando en esas preguntas motivadoras y también que van a promover, a dinamizar la clase que estaremos desarrollando. Sí, y hay algunos consejos de cómo se pregunta. Por ejemplo, usted no puede preguntar a los niños que están adelante nada más. Pregunte al grupo, dígale a todos. Ni Lance la dirigirla pregunta directamente y tampoco asustar a un muchacho. Dime tú, que se queda así. ¿Sabe Sí. lo que sea que esté molestando y Claro. fundiendo? Usted usa la pregunta Claro, para claro. callarlo Sí. y que él diga, ay Dios, me vieron hablando, me agarraron Sí, fuera de base. base. No sé de qué hablaban. Pero Entonces, la pregunta es al la grupo. pregunta, eso es solo, no se recomienda poner a un muchacho a sufrir Sí, una sí. tortura, porque se siente mal. Sabes que hay una edad que se la hembrita lo ve y dice, ay Dios, Claro. me desgracié ya con la Sí. mujer, quedé mal. Claro. Pero eso no, las preguntas se hacen al grupo, se distribuyen al grupo y usted tiene que tener el tacto para darle de vez en cuando a la palabra de adelante. Allá atrás, En en el los medio. biches, a ver aquí. Y algunos que atrás se distraen. Si levanta, debe darle tiempo a que ellos también elaboren la respuesta. Claro. Hay maestros que somos muy desesperados. Hacemos la pregunta y no damos tiempo a que los muchachos Claro. armen y organicen sus ideas Claro. para responder. Hay que darle tiempo para que organicen. Eso Y es fundamental. si la pregunta no ha sido respondida adecuadamente o correctamente, entonces uno la reformula y la lanza de nuevo al grupo. La modifica y Sí. le da pista también. Sí. Esto es importante que tú has dicho. Ajá. La reformula. Porque lo que queremos es la participación, lo que queremos es llegar a la verdad, al concepto. Entonces no es cuestión de que no sabe, no, al contrario. Quien debe preocuparse es el maestro. Claro. Si los muchachos no responden. Sí. Porque la pregunta tal vez la hice muy fuerte. Claro. No No caiga en está- cuenta que este grupo está débil en tal tema Claro. anterior. O el prerequisito que llevaba esa respuesta, ellos no lo han, Bueno. no lo dominaban. Así que estamos mirando en, digamos, una parte muy importante de cómo formular esas preguntas que procuran la dinamización del grupo y que procura la participación de todos y todas. Es muy importante saber preguntar, pero también saber escuchar. Porque ese es otro tema. Ese otro aspecto, otra de las estrategias. Hago que hay la que pregunta cuidar y me en pongo a hacer otra cosa. Esto forma parte del desarrollo. Como hablamos, el desarrollo de la clase tiene lanzar las preguntas, cómo hacerlo, tipo de preguntas. Y ahora, lo que tú acabas de decir. Escuchar. Hay que escuchar, porque a veces hacemos muchas preguntas y no damos el tiempo. Hay que escuchar, incluso varias formas, porque, por ejemplo, escuchar al estudiante, Sí. ¿cómo que se llama así? Dice- Procesamiento de respuesta, Sí. escuchar. Miren, a veces nosotros, los profesores, o el ser humano, Eduardo, tiende a enseñar como le enseñaron. Así es. Y da trabajo desaprender, es más difícil que aprender. Entonces uno tiene esos hábitos y si el maestro ya es un poquito mayor, bueno, me perdonan, yo también pertenezco a ese grupo de personas muy mayores, pero tenemos que ponerle el chip cada día y renovarnos, y para eso está toda la tecnología, todos estamos al día y hacemos todos esos cursos de actualización. Pero el profesor no es el que más habla. Eso no es así. Porque hay maestras que se sienten que son buenas maestras y maestros. Mira, salgo de la escuela lleno de tiza, ronco, y hay que operarlo a los 5 años de las amígdalas. Y como usted es un fracaso, usted se enfermó de la garganta, usted habló demasiado con esos muchachos. Sí. Se pasaba. Sí. Porque hay profesores que creen que los muchachos no hay que oírse.
yo fui nombrado por el Estado para yo ser el que dé la clase. Es inaudito que yo tenga que escucharlo a ellos. No, son ellos que escucharme a mí, por eso me pagan a mí, y es un error. Sí. Hay maestros que quieren, mientras más habla, se sienten mejores maestros. No, compañeros profesores, es al revés. Tenemos que provocar que los muchachos sean el centro de nuestra tarea, que sean ellos los protagonistas, los que hablen, los que vayan a la pizarra. Bueno, ahorita vamos a hablar de la pizarra, que es otro temita. El uso de la pizarra, porque ahora la han satanizado con lo de la tecnología. Sí. Y eso no es así. Vamos. Marcos, perdóname, porque de repente cruzamos para el segundo momento, que es el desarrollo. Sí, estamos en el desarrollo. Sí, ya. Para que se vayan ubicando. Se empieza con las preguntas. Sí, exacto. Justamente cuando el profesor o la profesora ha logrado en ese inicio, digamos, que los y las estudiantes descubran el contenido de la clase, que lo he escrito en la pizarra, ya ahí, y he anunciado el propósito, también. Ya ahí iniciamos. En el segundo momento. Estamos en el grueso de la clase. Que es el desarrollo. Y que arranca con las preguntas. Correcto. Y las preguntas hay que saberlas formular, hay que clasificarla, hay que ver qué tipo de preguntas vamos a usar. Hay una gama de elementos a tomar en cuenta igualmente, procesar la respuesta. Hay que escucharla y procesarla. Escuchar al estudiante. Sí, hay que procesar lo que ellos digan. Procesar quiere decir que si ellos responden un monosílabo, usted no dígale, ¿por qué tú dices sí o por qué dices no? Nunca nos conformemos con un monosílabo. Un sí o no. O si el estudiante dice que, bueno, la pregunta es vaga. Entonces le dice, bueno, vamos a aclararla. ¿Quién ayuda? ¿Quién completa? ¿Quién le completa? Y uno busca. ¿Quién me pone un ejemplo? Sí, porque hay que procesar lo que los estudiantes dicen. Entonces aquí, en esa etapa, también se caracteriza por escuchar al estudiante. ¿Y cómo yo me doy cuenta si el maestro y la maestra está escuchando al estudiante, mira, Marcos? Escuchar yo al que estudiante, estoy en el pasillo, ¿cómo me doy cuenta? Sí, el director va por ahí chequeando. Tiene que ver si su maestro tiene habilidades y actitudes. Sí. La habilidad de escuchar es cuando el profesor repite lo que el estudiante ha dicho. El estudiante dice, mira, yo dije esta respuesta, el profesor lo repitió, él se siente escuchado. Igualmente, el profesor lo pasa a otro canal. El estudiante dice algo, muy bien, lo que él dijo, pone en la pizarra. ¿O quién viene que viene la palabra aquí? El estudiante respondió su respuesta fue llevada a otro canal, fue escrita o se aprovecha para poner un ejemplo. Mostrar un ejemplo. Sí. El estudiante se siente escuchar, él tiene habilidad para escuchar. Igualmente, cuando el profesor da ejemplos, como vemos, y demuestra que el compañero le hace así con la cabeza. Sí. Cuando un estudiante está respondiendo, usted tiene que mirarlo. Por eso dice, o le dice muy mirarlo a los ojos. Mirarlo a los ojos. Sí. Hay que mirarlo. Tú no puedes poner un muchacho a hablar y tú mirando para otro lado. O estar escribiendo mientras él habla en la pizarra. Escuchar significa que cuando el profesor hace una pregunta, el estudiante empieza a responder, usted lo mira. Primero le mira a los ojos. No hay cosa más impresionante cuando a ti te miran a los ojos. Miren que se habla de eso, los novios, los enamorados. Yo la miro a los ojos, tiene los ojos brillosos, se ve en el brillo de los ojos, yo sé que los ojos reflejan muchas cosas, son el espejo del alma, dicen. Sí. Y el estudiante siente que su maestra lo mira, su maestro, él se siente, mueve la cabeza. Él dice, me están escuchando, yo soy importante. Le dice muy bien. Sí, excelente. A eso llamamos refuerzo psicológico, porque a veces los maestros creemos que nada más es trabajar preguntas. Las que son correctas, también hay que darle un proceso, hay que procesar, decirle, correcto, muy bien. Y el estudiante dice, mira lo que yo dije, es así, mira lo que yo dije. Me la comí. Y eso lo motiva a querer seguir yendo a la escuela. Recuerden que la escuela hay que hacerla atractiva. No olvidemos que María Montessori decía, la escuela es un centro de placer, no de tortura. Así es. No, claro, la metodología Montessori es exclusiva, pero le tomamos prestado eso. Sí. Montessori insiste que la escuela debe ser agradable, porque a veces, depende del grado, hay grados más pequeños donde los niños, los maestros de primero y segundo, el niño sale de su casa y va a la escuela a jugar. Quien cree que va a estudiar es el maestro. Él no viene a estudiar, viene a jugar. Usted que tiene que encargarle de robarle
la atención para que además de querer jugar, él atienda y aprenda. Por eso hay que tener habilidades y actitudes en el manejo de esa respuesta, de la participación de ellos. Es muy importante cuidar esos detalles. Reforzarle, como decíamos, eso ayuda muchísimo, el refuerzo psicológico, porque hoy día la escuela se queda atrás con estos dispositivos, todos estos celulares, tabletas, y al mismo gobierno le da tabletas a esos muchachos. Ellos ven muchas cosas de colores, muy interactivos. Entonces nosotros nada más, si ellos no se mueven de ahí, si no lo mandamos a la pizarra, si no lo ponemos a participar, se van a sentir aburridos. Y si esa clase, y faltan a nuestras clases, y se meten en su dispositivo otra vez, y ahí lo perdemos. O sea, ahí tenemos la técnica de preguntas en el desarrollo, de escuchar al estudiante, pero ¿en qué momento va a usar la pizarra? Tanto el profesor como los y las estudiantes, Marcos. Muy importante el uso de la pizarra. Y ahora que tenemos pizarras electrónicas. No, ahora tenemos pero no solamente, vamos a hablar de la tradicional. Sí, mira, yo cuando venía para acá, agradeciendo la invitación de compartir toda mi experiencia de maestro, yo dije, Dios mío, yo oigo todo el mundo hablando que ya todo es tecnológico, que el mundo va a ser una tecnología vertiginosa, que no va a haber papel, ya todo es digital y que tal y que cual. Y entonces que las escuelas tienen que actualizarse y los visitadores médicos ya no andan, andan con un computador, se lo ponen al médico, el médico lo ve ya. La escuela dice que nos van a sustituir. Es imposible que el maestro sea sustituido. Pero además, nuestro país, todavía nuestro país no está preparado para anular la pizarra. Aquí hay montones, miles de las 7.000, como 7.500 escuelas que tenemos, sí. Un número muy grande, significativo, dependen de la pizarra. Otro es porque no hay luz, que si no hay internet, que tal, que cual. Pero la pizarra, aún tengamos computadora, aún tengamos una pizarra digital, hay que tener la pizarra. ¿Por qué? Porque la pizarra se utiliza mucho para reforzar explicaciones, para hacer gráficas, para escribir los nombres. ¿Quién me escribe el nombre? Cuando la pizarra se usa para nombres puntuales, nombres propios, que van con mayúsculas, que llevan tilde, que llevan... ¿Tú me entiendes? Yo tengo estudiantes bachilleres que se me ocurre decirle, ve, escribe Eugenio María de Hosto, escribe Hosto, sin S. Digo, ¿por qué no te revuelve? Tiene que darte algo en el estómago, escribir Hosto sin S. Y es un bachiller. Ese bachiller fue estafado por ahí porque le dieron un título de bachiller y no sabe escribir. Sí. Entonces todavía llegan a la universidad con falta ortográfica. Hay que usar más la pizarra para que ellos y los demás vean y tal. La pizarra es muy útil también para las matemáticas, para hacer las operaciones. Y otra cosa, Eduardo, el profesor no puede darle la espalda a los estudiantes escribiendo y ponerse a hablar a la pizarra. No le hablemos a la pizarra, ni demos la espalda. Y cuando se escribe, claro, el que menos escribe es usted, son los estudiantes. Observen a sus compañeros cómo va escribiendo y ponte de lado para que yo vaya, que se debe ver lo que está haciendo. Ponerse en uno de los extremos. No ponerse de espalda y escribir después, ya me quité de ahí. ¿Cómo que escribió eso? Sí. Por eso uno ve que la pizarra debe verse todo lo que se Entonces, escribe. Marco, cuando un estudiante, uno o una estudiante, ha decidido voluntariamente, porque no es que yo digo, ven tú a tal cosa, sino que pregunto quién puede venir a escribir un ejemplo o a escribir tal palabra. Quiere decir entonces que la pizarra no se va a escribir todo lo que se me ocurra. No. Como... Gracias por traerme esa idea. La pizarra, mentalmente, cada maestro la separa hace como un como una bandera, 4 cuadrados, ¿verdad? 4 cuadrantes, ¿no? Sí. Entonces, en este cuadrante, primero hay que acostumbrarse a usarla de izquierda a derecha. Segundo, no escribir todo, porque no podemos llenarla y atiborrarla de conceptos se escriben puntuales, nombres propios, ejemplos, palabras que parece que ese vocabulario que de dudosa acentuación, que se con B larga, con B corta, qué sé yo, acervo. Tú estás hablando del acervo cultural. ¿Quién me escribe la palabra que es acervo cultural? Sí. Y entonces que sí con H, que sí con S. Entonces, muy importantísimo el uso de la pizarra. Yo soy un apasionado de la pizarra. Mira, es el recurso más barato, más útil y más fácil de usar. Yo lo lamento por los señores, aunque dicen que van a desaparecer. Sí. Pero
también la tecnología la podemos combinar, porque tú pones, yo, Eduardo, a la escuela están poniendo una pizarra ahora. Sí, sí. El profesor va con su laptop y conecta un tema ahí, lo ven, pero una vez que ven ese tema, el análisis viene entonces en la pizarra, escribir las palabras puntuales, los nombres, tal. La pizarra, antes de usted empezar siempre, ahora viene como como diríamos, algunos consejos de uso de la pizarra. Sí. Miren, profesores, cuando nosotros llegamos a un aula, siempre encontramos que hay algo que dejaron desde ayer ahí, y a veces tiene 2 o 3 días. De la tarde anterior. Entonces usted, Lo primero, borre la pizarra, límpiela, por favor. ¿Por qué? Porque si usted empieza su tema, usted está hablando de un tema o está motivando y ellos están leyendo las cosas que está ahí de ayer y viendo una fórmula, mira. Y usted creyendo que están diciendo que ellos están distraídos. O un dibujo raro un que dibujo hacen los muchachos. sospechoso, pone alguna palabra Sí. Y se distrae. Se distrae. Hoy día el tiempo es de calidad. No podemos perder tiempo con eso de que... Pero Marco, no solamente limpiar la pizarra antes de empezar mis clases, sino cuando yo termine. Debo dejarla cuando también usted limpia. termine, usted también la limpia. Y sobre todo, Eduardo y profesores, yo también, porque recuerden que yo soy profesor de práctica docente y ando visitando muchas escuelas, sobre todo el distrito y Santo Domingo, y la provincia de Santo Domingo. Yo veo que están dotadas de una pizarra verde y tienen una pizarra mágica, esa blanca, que se escribe con marcadores. Cuando usted usa la pizarra que es con marcadores, ahí es de rigor borrar cuando usted se vaya. ¿Por qué? Porque usted deja ahí varias palabras escritas. El clima, el calor hace que esa tinta se pegue. Y al otro día, damos que hicimos un trabajo de borrarle, hay que estar buscando alcohol y la pizarra queda manchada. Hay que borrar el mismo día. Hay que borrar el mismo día que usted se vaya. Cuando usted abandone el aula, limpia. Tanto se la llenó con tiza o la llenó con marcador. Sí, un llamado, Marcos, Dime. de atención que debemos cuidar, cuidar las faltas ortográficas, tanto de los estudiantes como las propias. Sí, porque se nos escapa. Sí, a veces. Y eso se mejora leyendo mucho. Claro, que lee mucho. Leer. Educa la vista, Sí. si va a aquí o no. Y cuando el estudiante, pues uno llama la atención a los demás, sí, a ver si se han percatado que hay una falta ortográfica. Se le da la oportunidad al estudiante que lo ha escrito para que reflexione. Si no, entonces pedimos ayuda al grupo. Sí, no se recomienda nunca, Eduardo. Dejar una falta. No se recomienda eso, pero no se recomienda decir, está mal escrita. Usted, el estudiante se siente abochornado porque le están echando en cara. Sería, tú le dices, observa. Observen. Uno tiene que ser muy diplomático. Sí. Y dice, vamos a ver. Observemos todos aquí. Miren cómo le escribieron aquí. ¿Qué le parece? Y levanta la mano. Oh, que le faltó la H, que le faltó la tilde. La S. Muy bien. ¿Quién viene a ayudar? Mantente ahí tú. Claro. Mírala ahora, mírala bien para que tú sepas y eduque tú. Claro. Le mandes eso a tu disco duro ahí, a tu memoria visual, donde va la tilde. Porque ahí de paso uno aprovecha y da las reglas. Las palabras agudas se acentúan al final. La sílaba tónica es la última. Si te vienen uno como que repite esas reglas. Claro. Hay bachilleres que no se sabe ahora yo no sé qué está pasando. Es un asunto, es ser delicado, ¿verdad? Sí. En el llamado de atención. Sí, no podemos tampoco. Profesor Marcos, entonces tenemos las preguntas, tenemos el escuchar al estudiante, procesar esas respuestas que dan los y las estudiantes, el uso de la pizarra y... En esta etapa que estamos, que es la del desarrollo, ¿se usan ejemplos? Claro, es muy importante, sobre todo después, es como después de... El ejemplo es como ese vínculo que une la experiencia que uno tiene con un concepto nuevo y como que te acerca a entender el concepto. Tú sabes, hay unos ejemplos clave. Por ejemplo, tú estás hablando del núcleo, Marcos, de la Tierra, el núcleo de la Tierra. Primero trabajamos el concepto en esta etapa y luego vamos al ejemplo. El ejemplo forma parte de la construcción del concepto. El concepto se trabaja, o sea, se construye. Porque es importante, recuerden, Eduardo, tú sabes que hay que ser coherente con un currículum constructivista, sociocrítico, histórico-cultural. Entonces, un currículo basado en competencia. Sí. Y ahí habla que se apoya en esa gran teoría del constructivismo.
hay que construir el concepto entre todos. Sí. El maestro ayuda, pero ellos tienen una gran cuota en esa construcción a veces intervienen los ejemplos, las preguntas tales, o sea, mezclamos todo, porque todo va hacia un concepto que es nuevo, que estamos tratando el día. Que es el que estamos trabajando. Exacto. Y todo apuntamos para allá. Entonces, el ejemplo es muy importante porque el estudiante lo ve como más cerca, el concepto no lo ve abstracto. Sí. Y vas a hablar del núcleo de la Tierra. Sí, que generalmente la Tierra tiene unas capas y tal. Entonces, uno con un aguacate. Dice, miren, el núcleo, vamos a cuando tú sacas la semilla, a eso llamamos núcleo. Ustedes fíjense que esto tiene otro color, pero la Tierra tiene su núcleo. Y entonces ahí viene, claro, tú estás hablando de un tema de la Tierra, su composición. Entonces, recuerde que la Tierra tiene unas capas que se fueron formando, eso tiene más de 4.600 millones eso es terrible, sí. 4.600 millones de años que empezó ese núcleo ahí, sí. y se fue llenando y no se ha enfriado, todavía el núcleo está caliente, de ahí que sale el magma y de ahí sale para los volcanes. Ya. Y también las capas que están por encima del núcleo, cuando se mueven, que todavía no acaban de acomodarse, vienen los terremotos. Nosotros todavía tenemos 4.600 millones y no hemos acabado de formar. Este mundo y ya está la de que se va a acabar. Sí. Pero si se está formando todavía, entonces es un problema. Ahí se me enciende un bombillito. A propósito de ese ejemplo que usted está poniendo, profesor. ¿Y en qué momento entonces yo voy a utilizar los recursos que debo tener preparados previamente para una clase efectiva? Sí, claro. Sí, eso es importante, el apellido de la clase efectiva. Hoy día no le luce a nadie dar clases aburridas, clases apáticas y clases que se pueden decir que son fallidas, como se dice, Haití es un estado fallido. Allí falla el sistema, la estructura de vida allí ha fallado. Entonces, la clase nuestra no puede ser fallida. Sí. Tiene que haber un aprendizaje efectivo. Y tenemos que echar mano a todo lo que está a nuestro alcance. Una metodología participativa, metodología que escudriñe, que se apoye en los conocimientos previos y que utilice recursos que facilitan que el estudiante entienda y haga suyo un concepto, porque el recurso ayuda mucho a la memoria visual y ayuda también a tocar, los sentidos entran en juego. Está muy de moda hoy día llevar los dispositivos estos y poner un videito. Por favor, si vamos a dar un video, si vamos a proyectar un video en la clase, que no sea largo. Búsquenlo, que YouTube está lleno de videos de 3 minutos, 3, 2 y 5 minutos. Pero relacionado al tema. Al tema, no, es el tema. Tú vas a hablar de los ciclones, vas a hablar de, qué sé yo, hasta el teorema de Pitágoras. Tú buscas y eso ahí está lleno de videos que te explican eso. Que el teorema de Pitágoras dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual a la suma de la longitud de la hipotenusa. Y eso, ¿cómo es eso? Vamos a ver. Entonces ahí van algunos ejemplos con una red que lo trazan, que lo sacan aquí y lo visualizan. Yo estuve en Japón una vez y me mandaron duré 32 días, visité 32 escuelas. Y un maestro enseñó eso. Y usó una imagen y también lo hizo físico. O sea, los estudiantes vieron lo dinámico que era, pero entonces luego lo hicieron ellos en la pizarra, fueron pegados. Lo mismo que se vio, lo hicieron en realidad. Los recursos, Eduardo, se usan desde que el maestro lo necesita. A veces empezamos usando recursos al inicio, a mitad del desarrollo y al final del desarrollo todavía estamos usando un recurso final, porque luego viene la última parte que es el cierre. Pero todavía los recursos se usan en el desarrollo. En el desarrollo. En el desarrollo. Okay. Y el maestro tiene que saber en qué momento lo va a usar. Pero no es él. Él tiene que mandar a los muchachos, que son los que... ¿Quién quiere explicar aquí este cuadro? Por ejemplo, si es de lengua española, hay algunos cuadros de clasificación de ciertas palabras, que sean los estudiantes los que lo expliquen. Usted le facilite el recurso. O un cuento. Los maestros de primero y segundo. Una fábula. Se recuerden que aquí hay unos cuentos una grandes. Canción. Uno lo abre y lo sienta cerca. Entonces, ¿y quién quiere venir miren, pasa la mano al monstruo, al ogro y tal? Sí, porque siempre hay un ogro que se come se come a los niños. Sí. Porque eso está evolucionando. Sí, ya. Pero de todos modos, todos esos recursos, Eduardo, no hay un recetario que nos dice cuándo usarlo.
Sí. El profesor es el que sabe en qué momento va a usar el recurso. Pero hay que tener recursos. Pero es didácticos. indispensable tener los recursos obviamente, para ese contenido. Obviamente, uno busca los recursos en base al contenido. Claro. El logro de la competencia. Sí. Te dice qué contenido va a usar y qué recursos debe tener. Pero si se puede, siempre metan algo de tecnología. ¿Para qué? Porque la escuela no se deje ganar la batalla que tiene con la tecnología, que los estudiantes además quieren eso. Los estudiantes son adictos a eso y por eso hay que usarla. Hay que ver siempre utilizar imágenes, porque les gustan mucho los colores, les gusta lo interactivo que es. Pero hay recursos físicos que tú puedes llevar. Como yo te digo ahorita, tú puedes llevar una molleja de un pollo. Una vez criticaron eso. ¿Para qué llevaron eso? Pero aguántate ahí. Aguántate ahí, Marcos. Cuando usted nos dio práctica docente, yo vi mucho. a nosotros una semana nos tocó ir a la Patria Mella. Sí, una escuela que está en la Yo vivía en Herrera, eso era lejísimo. Era de extremo a extremo. Yo pensé que el mundo se acabó ahí, y pensé yo. Sí. Había una compañera en mi grado, en mi curso, de La Vega. Ella vivía acá en el barrio Enriquillo con Fausto Bueno, que yo sé que muchos le conocen. Tiene tu memoria, claro, igual de ahí. Ella se llama Bélgica. Ajá. Y a ella le tocó los animales vertebrados. Los vertebrados. Y se llevó una gallina. Ya ustedes pueden imaginar el espectáculo que ella cogió en ese entonces. Porque las gallinas son bullosas. Sí, en ese entonces el servicio de transporte público, el mejorcito, era la Metro. La Metro, que tenía un corredor por la Bolívar y por la 27 de febrero. Ya ustedes se pueden imaginar cuando ella llegó a tercero o cuarto con su gallina, porque iba a hablar de los animales vertebrados. De sangre caliente, que tiene esto, que tiene lo otro. Y ya tú sabes, porque iba a trabajar un concepto, y entonces se apoyó en una gallina real. Pero también me llamó la atención que ella llevó una lámina con una gallina. Y ahí iban a señalar con tirillas las diferentes partes de la gallina, que es lo que hemos estado hablando. Correcto. Modernamente ahora se utiliza YouTube y ahí hay miles de materiales. Animales vertebrados claro. y lo pone interactivo. Claro. Y entonces en vez de nosotros pegar tirita, aparece el pin que va pegando y el estudiante lo ve muy bien. Pero es bueno también llevar su lámina. No, claro y que la sí. lámina muda, como nos enseñaron ustedes. Para llenarla en el proceso que se le dan los nombres. Claro, para que... Y las funciones de cada parte. Porque si lo llevamos todo hecho, es muy aburrido. Claro. Es aburrido. Entonces, Marcos... Sí. Muy bueno. Claro. Estamos hablando de los 81, sí, los 80 Marcos. Y tanto, por ahí, principio de la década de los 80. 81. Es la generación. Sí, yo siempre recuerdo eso. Pero las escuelas están ahí todavía y los pequeños están ahí y eso todavía tiene vigencia. A mí me tocó... Llevar una gallina se puede hacer. A mí me tocó en otra escuela, en la Escuela Chile de San Carlos, las partes de una planta. Dígame. Y yo preparé mi lámina como es de rigor. Con sus 5 partes clave. Pero dije, bueno, voy a llevar una planta. Y ya tú te imaginarás cómo llevar que tenga flores, que tenga frutos. Entonces tuve la inventiva de buscar tomé la raíz, busqué un ramo de guandules, y entonces ahí tenía las flores, tenía el fruto, la pegué. Las hojas y los Sí, ahí la pegué, que no se notaba. Entonces ahí conseguí. Hiciste un híbrido ahí. De raíz, tallo, para que vieran hojas, las partes. Flores y frutos. Lo que te pedía el libro que había que enseñarlo, lo que está en el currículum. Claro. A ese nivel. Sí, era como segundo. Y decir qué hace cada una. Claro, era un segundo de primaria. Yo leí una crítica de una profesora, un libro de un autor de esto que presentaba una maestra
con una lámina hermosa de una planta. Sí. Pero ella estaba en el patio de la escuela abajo de una planta. Ajá. Dice, pero profesora, usted Ya. la tiene ahí. Claro. ¿Por qué se esmera con Claro. Eso peligro puede ser para fines de cierre, la retroalimentación. Claro. Pónganmelo para ver si cogieron las ideas esenciales. Pero el desarrollo lo hacemos lo más cercano que se puede. ¿Se imagina, profesor, que en ese momento usted invitara a su grupo, vamos al patio? Ajá. Y ahí, a la luz de lo que usted está diciendo, doy esa sería una clase inolvidable para los estudiantes. Y vayan por allí, búsquenme tal cosa. Sí. Miren a ver, ¿qué observan? Cuando sacan una raíz, mira la raíz, ¿por qué está húmeda? Pues ella está alimentando. Ahí es que están los nutrientes. Claro. Sin raíz ella se moriría. Mire, ¿y a dónde va eso? Va por la savia que va subiendo, llega ya a los frutos. Y dice, y de esa tierra que yo me como un mango, ese mango se forma de la tierra, y de ahí que sale el mango. Sí, la mata es una máquina, sí, que una agüita que ella jala de la tierra, la convierte en un mango. Sí. Entonces es como un misterio. Claro. Pero ese es nuestro papel. Poner a los muchachos a despertar curiosidad, a descubrir. Por eso hay que ponerle interés, hay que siempre, usted no puede llegar de golpe a dar la clase. Bueno, profesor. Usted en su casa la programa. Ya han construido su concepto. Ajá. Y en función a ese concepto han puesto ejemplo. Sí. Ahí termina entonces el desarrollo y pasamos. Pero importante, el concepto no se da, el concepto se construye. Se construye. Esa frase. Entre todos y tengamos todas. Eso. El concepto lo construimos desde que, empezamos el tema, con la motivación y todo aquello, que pasamos a hacer preguntas. Ya vamos aportando fragmentos conceptuales, que luego formamos un concepto genérico más grande, pero hay que empezar de a poquito. Así es. El concepto no se trae por lo que a veces se pone tampoco, debe ser dentro de un contexto. Por ejemplo, como te digo, si tú vas a hablar de la división, primero ellos tienen que saber restar, multiplicar, porque para poder, el concepto no se da solo, hay que darlo dentro de una unidad conceptual más amplia. Por eso, la construcción del concepto es progresiva. Empezamos desde que tú empiezas, ya tú estás echando las bases para al final ver si el concepto fue construido y logramos lo que aspirábamos, porque se aspira. Mira, aquí dice unos consejitos para el concepto. Sí, vamos a ver. Dice, no es recomendable introducir los conceptos como arbitrarios. O sea, no podemos imponerle a los muchachos. Mira, yo vi unos practicantes. Como le pasó a Galilei, la tierra es redonda y se mueve. La tierra se mueve. La tierra no es el centro del universo, como decía la iglesia. Es el sol. Qué sacrilegio. Óyeme, pobre hombre. Y Copérnico le pasó igual y lo hicieron, lo condenaron a esa gente por decir la verdad. Porque gracias a Dios que hoy día la iglesia pidió hasta perdón ya por esa barbaridad de no permitir a la ciencia. Nosotros somos bienaventurados porque tenemos entonces evidencia. No puede ser arbitrario. No podemos ponerlo, no podemos imponer un concepto si no hay una lógica. Porque el estudiante lo va a ver como una botella y se le va a ir. Y luego ese estudiante con botella se le rompe y se va. La botella se va. Pero si él la procesa, si es un concepto que lo hace suyo, es menos. Entonces, a partir de y además, trata de dejarle algo visual, porque tenemos memoria visual, memoria auditiva, memoria motriz. Y toda esa memoria hay que ponerla en función en una clase para que entre toditas fortalezca. Y manden el disco duro, manden el ejemplo que va a consolidar ese concepto. Sí, mira, un ejemplo muy importante que yo vi una estudiante. Se habla hoy día del código de barra. Tú, cualquier producto tiene, yo no sé si tendrá un código por ahí abajo. Pero todo tiene un código. ¿Verdad? Esto, mira, por ahí está. Entonces, una profesora, me encantó la iniciativa de ella. Digo, mire, el código de barra. Y los alumnos decían, bueno, ¿cómo definimos código de barra? Es lo que identifica un producto de otro, por ejemplo. Y ella dice, mire, allí en la esquina hay un señor que vende empanadas. Hace de huevo, de queso, jamón y queso. Entonces, él tiene un tenedor que tiene 4 cositas. Y esta que es de queso le pongo 4 rayitas y la tiene en el caldero. La que es de jamón y queso le tiene 3 rayitas. Y cuando tú vas y dices, yo quiero una empanada de queso, y dice,
Él no tiene que ponerse a ver en el sol. No, él dice, el código de barra de esta es que esté de queso. Sí. Porque él le pone su código. Él tiene 3 tenedores ahí para los 3 códigos. Para marcarla. Para marcar, cada empanada tiene su código de barra que la identifica. Ya. Y es un ejemplo cercano a la vida del muchacho. Sí. Pero es verdad, yo como empanada ahí. Sí. Y ella tiene su código de barra también. Él sabe que... Mira cómo es. Sí. Y yo veo que me da y nunca me... Así que los ejemplos son importantísimos. El maestro lo encuentra... en los mismos libros, en los videos, y ponerse a pensar. Cuando tú lees el concepto, te pone como que lo aterriza. Sí. Y ahí te sale un ejemplo fácil. Yo ahorita te iba a hablar del pollo, de la molleja del pollo, que también dicen. Yo vi una profesora, una joven, una maestra, estaba dando ¿cómo se llamaba? El sistema reproductivo del hombre y la mujer, ¿verdad? Y tenía un útero. Y usted ve el útero. Y aquí están las trompas, está el útero. Y aquí en el centro del útero está el endometrio. Ahí está la membrana interior del útero. Ahí es que el bebé, cuando la mujer se concibe, el bebé se queda y ahí crece. ¿Y qué es eso de endometrio? Cogió una molleja de un pollo, la abrió. La molleja que tiene como la membrana interior, la mancha que uno quita. Sí. Eso viene siendo el endometrio de los estudiantes. Sí. El estudiante se hace una idea de lo que es membrana interior del útero. Así. Con un ejemplo usando una molleja. Claro. O sea que lo que hay que tener tratar, cuidado con la higiene, hay que tener cuidado con la higiene, claro. Pero esos ejemplos ayudan muchísimo. Sí. Porque esos conceptos pero abstractos, vivirlo, que es lo que hay que procurar para que entonces el aprendizaje sea más o menos duradero y que él pueda relacionarlo luego. Esa es la idea. Entonces terminamos con el desarrollo, pasamos al cierre. Bueno. Estamos más o menos en los últimos 10, 15 minutos de la clase. 10 minutos. ¿Qué hacer ahí? Para cerrar magistralmente, como usted diría, lo oí varias veces decirlo, con broche de oro. Vamos a ver, ¿qué hacer? Lo primero que debemos pensar es, sufrimos mucho con algunos profesores cuando tú te sientas detrás a acompañar a un maestro a ver su clase. Sí. Hay profesores que al final tienen que andar corriendo. ¡Ay! Porque nos decían unos asesores franceses que tú estabas en la maestría cuando vino Luciano Sbris. Decía un francés que nosotros al principio de cualquier tema o cualquier reunión vamos despacio, malgastamos el tiempo, repetimos, y lo que tú dijiste yo vuelvo y lo digo. Sí. Y cuando ya me veo, ay Dios mío, 5 minutos, quiero meter todo lo que yo debí dejar 15 o 20 minutos para el final. Claro. Y por yo perder tanto tiempo al inicio, estoy corriendo al final. Sí. Tenemos que luchar de no correr al final, porque ahí viene lo que se llama la retroalimentación. Ahí recogemos qué hemos estado haciendo, si ha valido la pena. Y hay como una sensación de logro que hay que hacerla ver. Cuando el estudiante, tú empiezas a preguntar el cierre, hay que evitar, como dijimos, correr o a veces, si ya está acabando, no meta un tema nuevo, ya eso se quedó, mejor lo deja para el otro día. Si a usted se le agotó el tiempo y había una parte temática muy importante, no la zancoche, no hay que festinarla. Volvemos al otro día y continuamos. Yo he visto clases que dice, vamos a ver la primera parte y al otro día entonces tú conectas todo lo anterior y vuelves y le das tranquilamente. Es mejor así que andar corriendo. No podemos andar corriendo. Hay que crear las condiciones para ese cierre, haciendo preguntas muy puntuales. El profesor siempre es bueno que se cerciore, como dice ahora el diseño curricular, dice indicadores de logro. Ahí está la pista donde nosotros debemos poner la mira para ver si estos indicadores de logro yo lo confirmo. Si ahí dice que el estudiante va a hacer la fórmula tal, que el estudiante va a explicar cómo, por qué llamamos la guerra, qué sé yo, la guerra restauradora tal, quiénes fueron los principales, los hombres que lograron la Segunda República, tal. Pero eso hay que preguntarlo. Si se trabajó, si se construyó en el proceso, hay que preguntarlo al final. Preguntas muy puntuales y va dejando una sensación de primero un cierre parcial y un cierre conceptual
que también lleva consigo un cierre como psicológico. Ah, sí. Y dice, hemos tenido aquí 45 minutos, pero valió la pena. No podemos cerrar y dejar como que nos quedamos como en el avión en el aire. Sí, sí. Hay que desmontarse ya del avión, terminó todo el proceso y dejamos una sensación de logro en los estudiantes y el mismo maestro. Esa sensación de logro puede ser conceptual y también psicológica. Es como una sensación de que hemos tenido 45 minutos aquí y hemos aprendido. El estudiante, ahí el profesor tiene que revestirse de paciencia, hacer preguntas muy puntuales. La puede tener ahí, la primera parte que tratamos, la segunda, y tú lo vas llevando hasta el final. Y después, pero siempre son los estudiantes que hacen el cierre, no usted. Porque uno maestro, bien, vamos a cerrar y empieza, hablamos ahorita tal cosa. No, usted pregúntele. ¿Qué decíamos al principio? Después? Y después hasta que llegamos a lo último, porque el concepto no es aislado, Eduardo, el concepto es procesual. Claro. Se va trabajando desde el principio. Entonces, en la última pregunta que hacemos, dan esa sensación de logro. Digamos, Marcos, que haríamos, digamos, vamos a pedir al grupo de quién me hace un resumen de lo tratado. Exacto. ¿Cómo cuando usted decía como la sensación de satisfacción, cómo se sintieron? Y también ahora se habla de que el estudiante, la estudiante encuentre alguna utilidad de lo... También, muy importante. Dice que ese cierre, en esa retroalimentación, se trata en el desarrollo de decir que eso que hemos aprendido sirve para algo. Lo vemos útil. Que yo descubro. Nos va a servir para otros. O dice, miren, esto que vimos hoy le va a servir mucho para el año que viene, cuando le van a pedir tal cosa. Y si no, en su vida diaria. Claro, en su vida diaria. En su vida diaria, si tienen. Es muy importante. Gracias por acordármelo, porque eso es clave. Que la escuela, que lo que ese tiempo que tenga sentido para el estudiante. Porque eso es terrible cuando tú oyes a un estudiante que dice, por ahí enseñan cosas que me interesan. Que no me sirve para nada. Eso no se usa. Eso no sé. Hay que buscarle la parte que uno pueda conectar con la vida diaria. Por eso la escuela justifica su accionar, porque nos prepara para la vida y vida de calidad. Bueno, Marcos. Bueno, gracias. Pónmele ahí el muñequito de la... ya. Mira a ver si sabe. De satisfacción y alegría. Están gozando porque acabamos. Marcos, acabaron estas dos cotorras ya, diré. El comité ejecutivo quiere hacerte entrega por tu participación en el día de hoy del segundo tomo de la historia de la educación dominicana, que es Premio Nacional de Didáctica. El autor es el doctor Ramón Morrison. Y aquí está Ramón y aquí está el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Y quisiéramos que con mucha humildad el Comité Ejecutivo hacer la entrega de este material que yo sé que va a ser bien usado en sus manos. Muchas gracias. Y gracias al Comité Ejecutivo por apoyar esta obra de la historia de educación. Sí, es muy importante, miren, Eduardo. Gracias. Tú no sabes, mira, lo voy a usar. Sí. Porque en las la aulas. Educación dominicana es apasionante de cuando llega Hostos, todos aquellos cambios y todo. Es lindísima. Y hay poca fuente. Sí. Hay poca fuente. Menos mal que ustedes están haciendo ese apoyo. Marcos Vega no les dijo, pero él es doctor. ¿Sí? Es doctor. Uno de los, primeros de Elis Fodoso. Cuando ya no era mi maestro, pero estuvimos siempre vinculados, dándole seguimiento al profesor Marcos Vega Gil. Marcos Evangelista Vega Gil. Y realmente marcó toda mi vida como educador y realmente me sirvió como un faro que me guió hasta el momento de hoy por, todo lo que hemos hecho en el aula. Nos iniciamos tal como dijo Marcos, tuve la suerte de ser su alumno
y luego su colega en la Escuela República de Guatemala. Yo estaba por la mañana en 6º grado y él estaba por la tarde en 6º grado. Y realmente es un pedagogo de mucha valía para la educación dominicana y por sus manos pasamos, yo diría, cientos de estudiantes, que yo sé que, más de 10,000. sí, yo sé más de 10,000 en toda su vida. Yo sé que cuando los estemos viendo por la Voz Docente Media, el canal oficial del ADP, estaremos recordando muchos momentos muy agradables, porque Marcos tiene el arte, tiene la didáctica, tiene el dominio y sobre todo la humanidad de enseñar y compartir lo que sabe. Así que Marcos, muchas gracias. Gracias a ti. Bendiciones. Justamente en el mes, óyeme, histórico, el mes de regocijo magisterial, hemos estado compartiendo con el maestro de maestros acá en la Voz Docente Media. Muchas gracias.